Entonces yo le dije que estaba muy mal, ¿no? Que estaba muy mal. Pues sí. Ah, mira, ¿qué estás leyendo? Ah, pues nada más y nada menos que El pueblo contra la dictadura, cronología de una lucha, Nicaragua, de Mónica Baltodano. Ah, claro, de la lucha sandinista. Así es. Que además fue un gran triunfo. Y además es maravilloso porque todavía, esto fue en 1979. Ajá. Sigue gobernando Daniel Ortega en Nicaragua, lo cual es maravilloso. Porque Sí, no es pero tan maravilloso, no. si me permites. pues sí es sandinista y ganaron los sandinistas. Oye, ¿por qué no le pedimos a Mónica Baltodano que nos explique cómo van las cosas allá en Nicaragua? Leyendo su libro, dices. No, Ahí está tocando. Mira, está. aquí está ya. Aquí está. ¿En serio? Sí. Hola. Hola, hola. Mónica. ¿Cómo estás? Qué gusto. Mucho gusto. Por favor. Bienvenida a México. Adelante. Gracias. Aquí. Aquí. A ver, Mónica, tú fuiste comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así es. Tú fuiste alta funcionaria del El gobierno. Sí. sandinista en 1979. Bueno, a partir de su triunfo en 1979. Así es, fui ministra de Asuntos Regionales y en el 79 nos dieron el grado honorífico de comandante guerrillera, grado que solo obtuvimos 3 mujeres que habíamos estado al frente de tropas guerrilleras en la lucha contra la dictadura, particularmente en las insurrecciones. ¿Quiénes fueron esas 3 mujeres? Dora María Telles, Leticia Herrera y su servidora. Entonces yo digo que qué maravilla que siga gobernando Daniel Ortega, ¿no? Porque sigue gobernando los sandinistas. A ¿no es ver, cierto? perdón, pero justamente ¿No? una de las cosas que tenemos ahí es que, por ejemplo, Dora María Telles fue encarcelada y está fuera de Nicaragua, y tú estás también expatriada, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, platícanos, ¿qué pasó en todo este proceso? Exacto. Bueno, el Daniel Ortega, que regresó al gobierno en el año 2006, en Ajá. votaciones, por cierto, con el 37.8% de los votos nada más, ya no era el mismo. Desde que perdimos las elecciones y que el Frente Sandinista, de forma muy democrática, entregó el poder por la vía del voto, se produjo un proceso de transmutaciones profundas, un proceso complejo que es muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero yo diría que tiene como eje la determinación de Daniel Ortega de regresar al gobierno, de regresar al control del poder, sacrificando para ello valores, programática, propuestas transformadoras que se habían levantado durante la revolución y haciendo pactos, los pactos que fuese necesario, incluyendo un pacto brutal con el principal líder de la derecha, una derecha que venía del somocismo, este líder, hace un pacto de reparto de las instituciones del Estado y a partir de ahí él comienza a controlar las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, y cuando llega al gobierno hace otro pacto, que es un pacto con el gran capital, en una lógica de este tipo, casi así expresada. Ustedes no se metan en política, déjenme la política a mí, y yo los voy a dejar a ustedes hacer negocio y enriquecerse. Y efectivamente, como nunca, los bancos, las grandes empresas, las transnacionales que llegaron a Nicaragua, las privatizaciones, gozaron de tantas ventajas. Entonces, ese ya no tiene nada que ver, ese proyecto, con el proyecto anterior. Sandinista original. Sin embargo, él se sigue manejando como antiimperialista, de izquierda, como revolucionario, pero es pura retórica para mantener su base cohesionada, la base, mucha de ella que veníamos de la revolución, pero también, creo yo, porque él de inmediato se trata de insertar en el ALBA y en las relaciones, unas relaciones oportunistas con Venezuela que le favorecieron con cuantiosos recursos de los que dispuso libremente de forma privada, no solo para el enriquecimiento personal de sus hijos, sino de su grupo de poder y para Pero esto está el documentado, desarrollo. ¿esto lo puedes documentar? Claro, claro, la investigación sobre lo que ha ocurrido con esa cooperación venezolana, que dicho sea de paso ya cesó en el 2017,
Está totalmente documentado y en las cuentas del Banco Central se presenta como una deuda privada, como deuda privada. Lamentablemente tenemos dudas de que en el futuro que privado lo vaya a asumir, ¿verdad? Son empresas en las cuales totalmente opacas, no se sabe, no hay capacidad de acceder a esas informaciones porque todo está bastante cerrado ya en Nicaragua, el acceso a las informaciones que deberían ser públicas de acuerdo a la ley y a la Constitución está totalmente opaco, pero a veces se logra conseguir incluso con funcionarios del mismo régimen alguna información, pero la parte de la deuda con Venezuela está totalmente documentada. Sí. Entonces, ganan los sandinistas en el 79, pero después de un periodo pierden las elecciones, pierde Daniel Ortega frente a Violeta Chamorro. Así es. Y al siguiente periodo vuelve a ser candidato Daniel Ortega, pero pierde frente a Arnoldo Alemán. Arnoldo ¿no es Alemán, sí. Tú dices que cuando gana Alemán, Daniel Ortega decide pactar con él, ¿no? Así es. Ahí es donde se produce ese cambio, aunque yo creo que la gente no cambia, lo que cambian son las circunstancias, ¿no? Pero ahí es donde empieza el deterioro y donde empieza como que el asalto al poder en ese momento. Sí, hay una deriva claramente pactista que tenía también componentes económicos, porque hay que decirlo, la revolución trató de hacer reforma agraria, construir cooperativas, entregar tierra a los campesinos, pero después vino la imposición de políticas neoliberales muy drásticas. Yo creo que hay que decirlo, eso impidió que las cooperativas se desarrollaran, no había financiamiento bancario, y entonces poco a poco esas propiedades fueron siendo repartidas entre los componentes del pacto. Es decir, no solamente tuvo un componente institucional, el reparto de las instituciones que he descrito, sino también un componente material. Y de ahí surge lo que yo he llamado, algunos le dicen la burguesía sandinista, yo le digo la burguesía orteguista, ¿verdad? Porque yo me niego a vincular toda esa putrefacción, esa corrupción, esa lógica mafiosa con la que se repartieron el país, vincularlo a los ideales de Sandino y a todos los que dieron su vida por una causa transformadora. Exactamente, ¿verdad? Entonces esa burguesía orteguista entra en muy buenas relaciones también con los otros grupos tradicionales del capital, y por eso durante los primeros 12 años se gobernó de alguna manera con bastante estabilidad. O sea, Ortega gobernó entre el 2007 y el 2018 con aparente estabilidad y buenas relaciones, no solamente con el gran capital, las transnacionales a las que le dio las mejores oportunidades para las inversiones, grandes concesiones mineras, madereras, una de ellas brutal, la concesión para la construcción de un canal interoceánico que era verdaderamente entreguista, todavía está vigente porque todavía está en la Constitución, pero también tenía buenas relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos llegó a decir a través de la voz de una de sus embajadoras, a nosotros no nos preocupa lo que Daniel Ortega dice, porque decía discursos muy antisonantes, antiimperialistas, cuando se reunía con Chávez o iba a las cumbres del ALBA. Lo que nos interesa es lo que el señor Ortega hace. Y tenía buenas relaciones económicas hasta el día de hoy. El 60% del comercio de Nicaragua se hace con Estados Unidos. Tenía buenas relaciones en materia de migración. Nicaragua era el muro de contención de la migración del sur al norte, y tenía buenas relaciones en materia de seguridad nacional, encubierta, digamos, con el tema del crimen organizado, la narcoactividad, buenas relaciones con el Comando Sur, el ejército, muy buenas relaciones con el Comando Sur, de manera que fue el 2018 el que hizo un parteaguas cuando, como ya se sabe, protestas sociales fueron reprimidas de manera tan brutal que dejaron 355 asesinados, crímenes de lesa humanidad según los organismos internacionales de derechos humanos,
2.000 heridos, 800 personas capturadas, muchachas y muchachos estudiantes que fueron violados, ¿verdad? Entonces todo eso conmocionó el resto de la sociedad y a partir de ahí estamos viviendo una crisis que no se ha terminado de resolver, ¿verdad? Con todas las garantías constitucionales suspendidas, derecho a organización, derecho a movilización, derecho a reunión, libertad de expresión, y entonces, por lo tanto, cientos de presos, más de 800.000 personas a esta altura ya han migrado desde el 2018 a esta parte. Una parte de ellos somos perseguidos y estamos en condición de refugio, particularmente en Costa Rica, en España, y ahora una buena parte en Estados Unidos también. Híjole, esto está terrible, pero tenemos que hacer un corte comercial, una pausa y regresamos. No se vayan. Querido electorado, para pesar tuyo y mío y de la humanidad, ni las masivas e inéditas protestas pro-Palestina en todo el planeta han logrado detener el bombardeo del gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza, que atestiguamos con horror y condena creciente. El afán colonial y militar con armas gringas son monstruos grandes que pisan fuerte desde 1948 y que hoy se hacen sordos al clamor por el cese al fuego, pues sus ataques ponen en riesgo también a los rehenes. Y sin embargo, ¿sabías tú que hasta la guerra tiene reglas? Sí, estas reglas, que son parte de la Convención de Ginebra, se crearon para proteger vidas y derechos humanos y ha sido firmada por N cantidad de países, incluyendo a los mercaderes de armas y sus clientes, quienes desconocen ahora también a la ONU. Nuevamente, mujeres, niñas y niños son botín de guerra y blanco en la ofensiva que busca reducir la Franja de Gaza a la mitad, o de plano, vaciarla en modo exterminio entre un ejército altamente equipado y población civil desarmada, inocente y sometida a castigo colectivo. Se les ha cortado agua, suministro alimentario, electricidad y comunicaciones. Las bombas caen sobre escuelas, hospitales, refugios, mezquitas, iglesias, universidades y también en pequeños barcos pesqueros. La mitad de las víctimas de los bombardeos son niños y niñas. De ahí el espanto y condena de la población mundial, que en las manifestaciones grita con fuerza que los niños de Gaza no son amenaza y que esta no es una guerra, es un genocidio. El ataque por aire, mar y tierra se justifica en operación psicológica que habla de animales humanos. Algo sabemos las mujeres de la opresión patriarcal y su otredad, que deshumaniza para dominar. Y si la ONU es ya de plano inoperante, que las naciones se reorganicen en búsqueda de solución, determinar sanciones y juzgar crímenes de guerra. Repudiamos todo tipo de violencia contra civiles y especialmente aquellas violencias contra las mujeres, niñas y niños en este genocidio, cuyo origen es un conflicto racista, crónico, trágico y patriarcal. Alto al fuego. Y seguimos aquí en el Averno, ni más ni menos que con la comandante sandinista Mónica Baltodano. Oye, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en Nicaragua. A mí me preocupan en particular algunos casos. Por ejemplo, el caso de lo que pasó con Cardenal, las diferencias de Cardenal con Daniel Ortega. Y me preocupa muchísimo el caso de la comandante Dora María, ¿no? Que incluso acabó en la cárcel. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, quiero aclararte que el caso de Ernesto Cardenal particularmente es obra de la chamuca,
Ándale. No, Es caray. Chamuca de... Es que perdón, aquí en el Chamuco tenemos Una chamuca. una caricaturista que es la Chamuca. Ah, no, pero en, no es ella, Nicaragua, ¿verdad? en Nicaragua tenemos una diabla que es la copresidenta, le dice Ortega, su esposa, De su esposa Rosario. Rosario Murillo. Casualmente les traje esta foto de ella. Es una caricatura. Para que sepan que la caricatura de la Chamuca es muy, muy conocida en Nicaragua. Ella era la que tenía las contradicciones principales con el padre desde que él fue ministro de Cultura y ella realmente tenía ambiciones de serlo. Y desde entonces le hizo la vida imposible, como decimos en Nicaragua, al padre. Y después de los 90, el padre rompió con el Frente Sandinista, después de eventos que se han conocido como la piñata, que fue la apropiación de bienes a título personal por parte de la dirigencia sandinista. Entonces él rompió y Rosario, cuando regresan al gobierno, esta Chamuca, le desata una terrible persecución que implicó un juicio que fue condenado el padre en ese juicio, le ordenaron la incautación de sus bienes, no se ejecutó en ese momento, pero realmente ya después de muerto han sido incautados todos sus bienes, ¿verdad? Y el caso del padre es bien emblemático, porque incluso no tuvo paz ni siquiera el día que murió, porque hasta su entierro fue agredido por turbas que fueron enviadas a la iglesia donde se celebraba el oficio. Terrible el caso de él. Y Dora María, una heroína que dirigió uno de los frentes más importantes de la lucha contra Somoza, que fue Occidente, León, una ciudad donde hubo fuertes combates. Fue capturada en el 2021, ella dirigente de un movimiento que se fundó en el año 1994, el Movimiento Renovador Sandinista, y la mantuvieron 22 meses presa en aislamiento. Todos los presos de este periodo capturados en el año 2021 fueron sometidos a condiciones especialmente crueles, en aislamiento, sin acceso a libros, sin acceso a poder escribir. Ella en una celda individual, sola. Hay otras compañeras que la estuvieron en celdas que no tenían ni siquiera rejas, sino que totalmente cerradas. Y cuando se da el destierro de los 222 presos, el 9 de febrero de este año, ella iba dentro de esos prisioneros y actualmente está en Estados Unidos. La situación de todos los expresos es muy difícil desde el punto de vista migratorio, porque además nos desnacionalizaron a los 222. Que es un derecho humano. Sí, y después a 94 ciudadanos más nos han desnacionalizado. Desnacionalizaron también al obispo Álvarez, que todavía el día de hoy está prisionero en cárcel de máxima seguridad. En fin, por donde uno busque en la situación de Nicaragua, lo que vivimos es una situación de dictadura cruel, muy cerrada y muy represiva, tanto que en muchos aspectos es más represiva que la del propio Somoza, ¿verdad? Pero es que todo esto que estás contando suena como una purga estalinista, ¿no? Totalmente. Sí, así lo calificó el Papa. El Papa dijo que, el Papa Francisco, Sí. después de que, para que se den una idea, hay 84 sacerdotes que han sido o desterrados, o presos y después desterrados, o que no los han dejado entrar. Más o menos 85 religiosas, Madre Teresa Calcuta, monjas que hacían trabajos de caridad, atención de ancianos, fueron también expulsadas. Y entonces el Papa, en esa circunstancia, dio una opinión y dijo que la dictadura de Ortega era una dictadura guaranga. Usó esa palabra que quiere decir, en Argentina quiere decir grotesca, soez, ¿verdad? Para decir que además que es una dictadura que le recordaba el estalinismo y que le recordaba el nazismo también, dijo. Y efectivamente tiene rasgos en donde la persecución es generalizada, no es solo
a los disidentes sandinistas, porque somos muchos, miles, digo yo, que venimos del sandinismo y de la lucha revolucionaria que somos perseguidos, sino también de otros sectores, ¿verdad? Y la iglesia, por ejemplo, no son de la teología de la liberación, pero sí están perseguidos por estar al lado de la gente perseguida, ¿verdad? Entonces, el carácter, pues, de esta dictadura tiene rasgos mucho más cerrados, como decía, que no solamente de dictaduras como la de Somoza, sino otras dictaduras muy cerradas que sufrimos en Latinoamérica. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa declaración del Papa Francisco? ¿Cómo reaccionó el gobierno? Inmediatamente... Creo que lo excomulgó. Ortega al Papa, sí, la chamuca al Papa. Bueno, sí. ella opera como que si fuera una sacerdotisa, ¿verdad? Y todos los días, a la hora del Ángelus, ella habla y siempre está hablando de paz, de amor, de que la revolución que ellos están haciendo es cristiana, socialista, ¿Ella está al solidaria. frente de un instituto de fomento al amor o cómo se llama? Yo creo que es un amor que hemos sufrido todos realmente como expresión de un odio profundo, Un poco ¿verdad? tóxica. Pero ella que lo encubre de amor. Entonces, cuando el Papa Francisco dice eso, al día siguiente cerraron la embajada del Vaticano en Nicaragua. Nicaragua no tiene rotas las relaciones oficiales con el Vaticano. No obstante, habían 13 sacerdotes presos hace un par de días, los mandaron en un avión a Roma, ¿verdad? Después Roma ha declarado que Ortega pidió que se los podían recibir y ellos dijeron que sí. Esto es a mediados de octubre, digamos. Sí, exactamente. Oye, Mónica, otra de las víctimas es la libertad de expresión. Es, como sí, toda buena sí. dictadura, se ha de haber dado durísimo contra... Toda buena dictadura que se respete. Que se respete de Sí. caricaturistas. Yo digo, conocemos al colega Pedro Molina, Sí. Guillén, que mostraste su Sí, caricatura. Guillén se exilió casi de inmediato porque de inmediato lo empezaron a amenazar, o sea, desde el 2007 está afuera. Y el periodismo particularmente ha sido perseguido. La prensa de Pedro Joaquín Chamorro, que resistió la dictadura de Somoza, la mandaron a cerrar en el 2021, pero además se tomaron físicamente todas sus instalaciones y las expropiaron, ¿verdad? Y los archivos y toda la hemeroteca. Igual ocurrió con 100% Noticias, igual ocurrió con Confidencial, y lo que han hecho estos medios todos es operar desde las plataformas digitales. No hay acceso a la televisión abierta, solo por medio de las plataformas digitales. Hay más de 200 periodistas en el exilio, muchos de ellos, yo digo que son el sector más beligerante que está haciendo oposición actualmente, porque siguen haciendo periodismo y siguen vinculados a fuentes dentro del país, nada más que todas las fuentes tienen que ser totalmente anónimas. Entrevista a gente con máscaras y el periodismo está haciendo una gran labor, pero obviamente son de los más perseguidos, al igual que todas las asociaciones, ¿verdad? Seguimos aquí en Chamoco TV, ahora en el Plus de YouTube, y estamos platicando con Mónica Baltodano, que fue comandante sandinista y parte del primer gobierno, o del único gobierno realmente sandinista en Nicaragua, tras el triunfo en 1979. Nos estás describiendo un panorama terrible, ya una dictadura que vino después de derrocar una dictadura tan larga, tan fuerte como fue la de Somoza. Dices que la ahora dictadura de Daniel Ortega es todavía en muchos aspectos más terrible que la de Somoza. Y dijiste que en muy poco tiempo no hubo oportunidad realmente de lograr un cambio y muy pronto llega otra dictadura. Cuando estabas contando todo eso, yo me preguntaba, ¿y el pueblo de Nicaragua? ¿La gente qué papel tiene? ¿Cómo está reaccionando a esto? Claro, como ahorita mencionaste, pues hay un férreo control, hay represión. ¿Qué pasa con el pueblo de Nicaragua? Bueno, eso es clave porque la mayoría del pueblo nicaragüense está en repudio a la dictadura. Y no nada más desde el 2018, ya había una
pérdida de confianza en la lógica con la que se estaban manejando las cosas, la repetición de las reelecciones no gusta, ¿verdad? Pero el deterioro que expresa ahora el régimen es total. Por eso es que en el año 2021 no hizo realmente elecciones. Porque si él se sintiera o supiera o pensara o constatara que tiene respaldo popular, hubiera hecho elecciones. Pero lo que hizo fue una farsa con todos los candidatos de la oposición presos, con todos los principales líderes y opinadores presos y con un 80% documentado de abstención. La gente optó y ese fue el llamado que hicimos. Dijimos, quédense en sus casas. No podemos marchar, no podemos hacer manifestaciones, no podemos expresarnos, pero nadie les puede decir nada porque se queden en su casa. Y así hizo la gente, ¿verdad? Y entonces el resultado es que él decidió, a partir de constatar la pérdida de su respaldo, incluyendo de la tradicional base sandinista. Cuando en el 90 el Frente Sandinista sacó 42%, perdió con el 42% de los votos. En el 2006 Ortega sacó 38% y ya entonces había una parte del sandinismo que no lo respaldamos, pero sí logró una coalición con sectores de la contra, con sectores de la Iglesia Católica, que habían sido enemigos, con Obando y Bravo, con el cardenal Obando y Bravo, con sectores liberales. Entonces, él logra el 38%, pero ya después, ya todas las demás elecciones son totalmente dudosas, porque ya para entonces tiene el control del Consejo Supremo Electoral y él pasa a buscar tener mayoría absoluta del Parlamento para poder hacer las leyes sin necesidad de consultar con nadie e incluso reformar la Constitución, como hizo en el año 2014. Pero con un 80% de abstención. En el año 2021 hay 80% de abstención, ¿verdad? En los años anteriores no. Okay. En los años hay participación porque todavía había a una oposición que se presentaba a las elecciones, ¿verdad? Lo que había era fraudes, ¿verdad? El presidente del Consejo Supremo Electoral, que se hizo un millonario con grandes, con magnate, en España tenía condominios, en Costa Rica tenía condominios, viajaba en jet particular y una cosa escandalosa. Ese presidente le daba los resultados que él quería, ¿verdad? Entonces, la verdad es que los métodos que él ha venido utilizando para llegar a este nivel de control fueron particularmente métodos mafiosos, métodos propios de órganos de seguridad, como que se estuviera actuando contra enemigos y por supuesto eso le vino quitando respaldo de su base. Entonces, en la última encuesta, el 13% de la gente se dice que de los que se dicen sandinistas están con él, lo respaldan. 13%. 13%. ¿verdad? De los que se dicen sandinistas. De los que se dicen sandinistas. Es ¿verdad? nada. Es nada, sí. Porque ha perseguido muchos sandinistas, ha atropellado a muchos sandinistas. Muchos de los que murieron en la represión del 2018 venían de familias sandinistas, muchos de los presos también. Hugo Torres, que es un héroe de la revolución, murió en la cárcel en el año 2022. ¿Verdad? Después fue capturado en el 2021 y en el 2022 simplemente dijeron murió. Fíjate. Y sin dar ningún tipo de explicación ni siquiera advertir pues que estuviese enfermo o algo así. Entonces, de las mismas bases del Frente Sandinista han perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Los líderes de las protestas y eso, todos están en el exilio. Porque no solamente los echaron presos o fueron a perseguirlos en sus casas, sino que han implementado modelos represivos bien drásticos. Por ejemplo, en abril de este año capturaron 60 personas, las llevaron a los penales
después los soltaron y les dijeron que todos los días tienen que ir a firmar a la policía. Entonces es una manera de decirte, tenemos vigilado, sabemos que sos opositor, cualquier cosa que vos hagas. Y así hacen con un entendido de vigilancia territorial muy drástico, que amenaza, amedrenta. Entonces la desmovilización es total, ¿verdad? La desmovilización obvia, pero no el rechazo, el repudio. Entonces, obviamente que el desafío es cómo construir, como pasó en Uruguay o como pasó con las dictaduras de Chile, cómo desde el exilio hacer puentes con la gente opositora que está en el país. Obviamente tiene que ser bajo modalidades clandestinas, como ya se practicó en estos casos que les menciono, y cómo tender puentes organizativos que reconstruyan el tejido social que ha sido pulverizado por la represión para nuevas jornadas de luchas que tendrán que venir. Porque por lo menos yo soy parte de los que pensamos que las soluciones tienen que ser de los propios nicaragüenses, no tienen que venir del extranjero. Ya la historia de que los liberales llamaban a los gringos, intervenían, los conservadores llamaban a los gringos, intervenían. Son páginas nefastas que no permitieron que Nicaragua se desarrollara como república, porque fue intervenida por los Estados Unidos a través de una famosa nota Knox, que hizo renunciar al presidente Zelaya entonces. Y a partir de ahí, sucesivas intervenciones de uno, llamadas por uno de otro lado, no son aconsejables, ¿verdad? Y tampoco como poner nuestro destino en manos de la comunidad internacional o lo que puedan hacer los gringos, lo que pueda hacer Europa. Nosotros creemos que es responsabilidad en primer lugar de los nicaragüenses y que ese camino tiene que ser un camino cívico, democrático, precisamente porque Nicaragua ha vivido en su historia muchas confrontaciones y realmente hemos tenido un derramamiento de sangre muy grande que ya nadie quiere. Que tenemos que ser capaces de derribar esta dictadura por formas de resistencia pacífica y esos son los desafíos que tenemos. Oye, fíjate, estás tocando un tema que a mí me parece importantísimo y es la persistencia histórica de la cultura política. Es decir, por ejemplo, la Revolución Francesa, se hace la Revolución Francesa y al ratito Napoleón se está coronando como emperador, ¿no? En México se hace la Revolución Mexicana en contra de Porfirio Díaz, en contra de la reelección y se establece un régimen, que es el del PRI. Que antes, Porfirio Díaz pelea contra. Sí, pero este es la reelección. Sí, pero este es más claro. Sí. Es decir, la Revolución Mexicana pelea contra la reelección, se establece el PRI, que es un partido que se mantiene en el poder durante décadas y décadas y décadas. En la Unión Soviética, en Rusia, hacen una revolución contra el zar y acaba en el gobierno José Stalin, que acaba operando como un zar, ¿no? Entonces, yo sí creo, y tú tocaste un tema que me parece fundamental, es decir, esto solo se puede cambiar cambiando la cultura política. ¿Qué se va a hacer, qué van a hacer ustedes para cambiar la cultura política? Sí, ese es un compromiso en el que creo que nos hemos ido acercando incluso de diferentes posiciones políticas, porque obviamente que la oposición al orteguismo es variopinta. Hay gente de derecha, hay gente de izquierda que venimos la mayoría del sandinismo, pero no 100% del sandinismo, porque había fuerzas socialistas en Nicaragua, otras fuerzas que no, de izquierda no sandinista. Y hay gente de centro y hay la mayoría, que son los jóvenes sin partido, que incluso son rechazan mucho la lógica de los partidos. Entonces, pero sí hay un consenso de diferentes sectores de que hay que trabajar los pilares de una nueva cultura política y darle incluso rango constitucional. Por ejemplo, el tema de la no reelección. Por lo menos habíamos avanzado a que no fuese continua. Consecutiva. Y que no fuese más de 2 periodos. Y Daniel Ortega, violentando
por doble razón, esa constitución se reeligió en el 2011 y el gran empresariado lo bendijo y cierta cúpula clerical también. ¿Por qué? Porque estaban ellos bien. Entonces, los intereses materiales terminan por sacrificar banderas que tienen que ver con esto de los cambios de las culturas políticas y como que volvemos como esa rueda a volver para atrás, pero creo que esto que nos ha pasado, esta dictadura que además de alguna manera es hija de la revolución, pero no es exclusivamente hija de la revolución, porque también tuvo que ver los liberales que pactan con Daniel Ortega y se reparten las instituciones, después tiene que ver la cúpula clerical que entra, particularmente el cardenal Obando entra en contubernio con él, y luego tiene que ver el gran capital, y luego tiene que ver también sectores populares organizados que por razones de puestos en el Parlamento, de prebenda, de privilegio, dejan de hacer las luchas por las banderas populares que corresponden, las sacrifican y las ponen en segundo lugar por los privilegios de los pseudo líderes, ¿verdad? Entonces, es un complejo que solo puede ser modificado efectivamente por un consenso también, ¿verdad? En el que se le dé rango constitucional a algunas cosas y el desafío es bastante grande, pero efectivamente las experiencias históricas demuestran que no es un caso exclusivo el caso de Nicaragua, ¿verdad? Tal vez tiene tintes dramáticos de que se esté realizando en pleno siglo XXI y en donde se suponía que ya algunas páginas no deberían haber regresado, pero definitivamente además contiene lecciones importantes para la izquierda, sí, claro, ¿verdad? Y para el presente y para el futuro, creo yo. Y por eso creo que tenemos que seguir desmenuzando este caso de la última revolución armada en el continente americano. Una revolución de verdad porque se destruyó las instituciones armadas, se creó un nuevo ejército, una nueva policía, una nueva corte, nuevas instituciones, surgieron organizaciones populares muy beligerantes. ¿Y cómo pudo ser que eso, que fue de verdad un cambio radical en ese momento, con cambios radicales, terminara en esta monstruosidad, sí, ¿verdad? Mónica, tú fuiste expatriada, te quitaron tu nacionalidad nicaragüense, lo cual es una tontería, pues yo creo que no te sientes más nicaragüense que ahorita, pero en sentidos estrictamente prácticos, pues sí tiene consecuencias, ¿no? No puedes tener un pasaporte. ¿Cómo es esta situación en la que te encuentras ahora? Lo de Porque la además hay patria. otros personajes que también fueron expatriados, pero que han aceptado otras nacionalidades, ¿no? Creo que Yoconda Belli, Sergio Ramírez. Sí. ¿Cuál es tu situación? La patria es un crimen de lesa humanidad, Sí, claro. ¿verdad? Y aplicado a 317 personas. En el caso mío, a mi esposo, a mi hija, acompañada de confiscación de bienes, de la pensión de jubilación. A todos los ancianos nos quitaron la pensión de jubilación. Pues todos los derechos. Nosotros no nos sentimos que dejamos de ser nicaragüenses porque ellos hayan dado un decreto. Somos nicaragüenses, somos pinoleros, decimos nosotros, que es una expresión de nuestra nacionalidad. Pero sí nos genera una serie de problemas. El gobierno de España ofreció la nacionalidad a muchos nicaragüenses y muchos la hemos acogido y está pendiente pues todo lo que debe de significar eso, pero no deja de ser complicado porque nosotros en nuestro caso vivimos en Costa Rica, no queremos irnos a vivir a otro lado, queremos estar cerca de nuestro país y es complicado, ¿verdad? Es bien inhumano la medida porque además afecta a terceros, afecta a hijos, afecta a nietos, afecta a la unidad de la familia. Mi padre, por ejemplo, acaba de morir y no pude estar con él en sus últimos momentos ni en su entierro, pero eso es muy común
la aplicación de medidas absolutamente inhumanas. Y fíjense bien, somos 317 desnacionalizados, pero son miles los que de facto han sido desnacionalizados porque cuando quieren renovar su pasaporte y simplemente están refugiados en otro país, no se los permiten o no los dejan entrar al país. Y estamos hablando de gente que ni siquiera tenía ninguna participación política, simplemente porque son familiares de reconocidos opositores, no los dejan entrar al país. Y estamos hablando de gente que ni siquiera puede ya tener ninguna participación política, gente de 80, de 90 años que quiere entrar a Nicaragua a ver a su familia y no la dejan entrar. Es un régimen sumamente cerrado, pero también yo digo que bastante refinado en la crueldad. Es muy cruel. Tiene unos rasgos de crueldad muy grandes. Es muy cruel. Sí. Sí. ¿Y cuáles fueron las supuestas razones para quitarte tú? El argumento es que somos traidores a la patria. Daniel Ortega dijo que todos los presos y los que luchamos contra él somos hijos de perra del imperialismo, ¿verdad? Nos acusa de ser agentes del imperialismo y ese es su relato que lamentablemente él se mantiene en ese relato y lamentablemente se lo tragan algunos, ¿verdad? Fíjate. Se lo tragan algunos. Y por eso mi trabajo al visitar Chile, Uruguay, es hablar con las izquierdas, hablar con los movimientos populares, con el movimiento feminista, porque uno de los sectores más afectados por las políticas represivas del gobierno ha sido las mujeres. No solamente porque todas las organizaciones feministas han sido ilegalizadas, las líderes desterradas, sino que porque hay una persecución permanente a las ideas del feminismo, centros de protección de mujeres maltratadas. Todos esos temas son tabú en el caso de Nicaragua. Entonces andamos hablando también con feministas, líderes de las iglesias, acá nos vamos a reunir con líderes de las iglesias, porque creemos que es muy importante transmitirles la verdadera información de lo que pasa, ¿verdad? Porque creemos que es muy importante el aislamiento total del régimen. Es decir, que se sienta el repudio, ¿verdad? Así como el repudio manifiesto del Papa cuando dijo que es una dictadura guaranga, creemos que es importante el repudio de todos los sectores y que ese aislamiento lo obligue a él a modificar las políticas, colocarlo contra la pared, ¿verdad? Colocarlo contra la pared, eso va a facilitar las posibilidades de actuación del pueblo en el territorio, de la oposición que está en el exilio y de los vínculos que se tiene que establecer para hacer los cambios. Porque Daniel Ortega se presume como un gobierno de izquierda, Sí. y entonces siento que se monta en esta nueva oleada, ¿no?, en Latinoamérica, de gobiernos de izquierda, y se siente como protegido de alguna manera. lo Sí, cual pero es muy chistoso porque absurdo. en la narrativa de los grandes medios, de la gran media norteamericana, sus enemigos son básicamente Cuba y Venezuela, y hablan muy poco de Daniel Ortega. Está muy desdibujado. Lo mencionan, sin duda, de vez en cuando, pero está muy desdibujado en esta narrativa. ¿Qué perspectivas ves a mediano plazo? La perspectiva es a mediano Las plazo. próximas elecciones Son en serían el 2026. 26, y cada vez es menor pues realmente el Sí. apoyo. Decía hace rato que nada más entre los sandinistas es el 13%. ¿Qué va a pasar? ¿Otra farsa? ¿Ya no aguanta? No tiene más alternativa si él está decidido, como nosotros creemos, a atornillarse en el poder. Y no solo él, sino está preparando a su esposa y a sus hijos también como relevos. O sea, como Somoza, pues, que fue Como una Somoza, dinastía. sí, como tiene rasgos de dinástico ya. Nosotros creemos que no va a dar ninguna apertura, pero bueno, todavía faltan algunos años. Para que te des una idea, había un partido indígena
que se creó en la costa Caribe, donde hay población misquita, Los misquitos, sí. los misquitos, pero también una población mayagna y también población negra, que tenían un régimen especial, tienen un régimen especial que lo dio la revolución con el Estatuto de Autonomía, y recientemente ilegalizó el partido regional Yátama, un partido indígena, capturó al diputado de Yátama y a su suplenta, ¿verdad? Él salió a las Naciones Unidas, a una reunión de las Naciones Unidas donde habló de la situación de las minorías étnicas, y cuando quiso entrar al país no lo dejaron entrar. Entonces él entró por veredas y se mantenía más o menos como escondido este diputado de Yátama. Ya no pudo ir al Parlamento, entonces asistía a su suplente. De repente llegaron y lo capturaron y ahí nomás ilegalizaron el partido, se tomaron la sede del partido, dicen que ahora es la sede de ellos. Es decir, son actos sucesivos, represivos, todos los días nos sorprende con una represión más, y por eso uno no logra ver con claridad una ruta, un camino, ¿verdad? Bueno, hay una frase que se decía en las manifestaciones: ¿cuál es la ruta? Que se vaya este hijo de... Este hijo de acá. Bueno, Pues ojalá que esa sea la ruta. Sí, pues toda la solidaridad, y hay que repudiar y hay que comunicar, y muchas gracias por estar aquí para comunicar. Claro que sí, en eso estamos. Gracias a ustedes. No, hombre, al Nuestro contrario, abrazo. al contrario. Bienvenida siempre a México, Sí. bienvenida siempre a Chamuco. Así es. Así es, gracias. Aquí hay chamucos buenos. Sí, hay una chamuca buena. Se me olvidó decir eso, que habían chamucos buenos, hasta en el cielo, ¿no? Hubo unos ángeles, Sí, claro. diablos buenos y diablos malos. Eso dice. Mónica, muchísimas gracias. ¿Verdad? Bien. Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, comentar, coleccionar, y ya lo saben. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Ay, Chamuco para siempre. Cuídense. Bye. Nos vemos. Nos vemos. Bye.